Hola, buenas tardes. Nada más porque caché el micrófono. Qué rápido me lo diste. No, yo le voy a preguntar a Cristina. Yo creo que el Fisgón, fíjate que hoy Elena Poniatowska también llegó tarde y terminaron diciendo que era un homenaje a Carlos. Así que supongo que también lo del Fisgón es eso. Pero tú decías, Cristina, hace un ratito que nos encontramos ahí atrás, que tú ibas a hablar poco. Pero tú conociste muchísimo a Carlos Monsiváis. Micrófono, chicos. Perdón, no creo que nadie conozca a nadie totalmente. Conocí una parte de Monsiváis que es entrañable para mí. Aunque no vuelva a verlo, estará conmigo hasta el fin de mis días por una razón muy especial, o por razones muy especiales. Lo que quisiera explicarles es una cosa. No me gusta acudir a este tipo de eventos por una razón. Hablar de una persona que no está, en definitiva, es hablar del pasado desde el presente. A partir de ese punto uno puede inventar. No quiero inventar un Carlos que no conocí. No quiero inventar a un Carlos que nunca volvería a ver. Él y yo nunca volveremos a conversar como lo hacíamos en nuestras largas caminatas por una avenida que se ha convertido en un horror, si no es que el fantasma de un horror como el resto de la ciudad. Me refiero a Insurgentes. Para nosotros no tenía ni principio ni fin. Era nuestro espacio para hablarnos de nuestras cosas, para que él me convenciera de que Rubén Romero no era el mejor escritor del mundo, para que me recordara poemas de Villaurrutia y para que me hiciera ver que si quería ser escritora alguna vez, tenía que leer mucho y tenía que tener tiempo, y yo la verdad no tenía tiempo. Me quedaron de Carlos esas conversaciones, las idas al cineclub, los momentos en que entrábamos a las taquerías, las horas en que se burlaba abiertamente de mí y una vez en que me hizo llorar porque me corrigió muy severamente en un error que cometí en la clase, pero a cambio de eso me regaló un libro que guardo como un tesoro. Antes de venir aquí, pensé qué diría de Carlos, cómo lo conocí, cuándo lo vi, no lo recuerdo, fue desde luego en la facultad, pero a partir del momento en que nos encontramos, me atrapó su sonrisa, su carcajada brutal, su mirada a veces esquiva pero también maliciosa, sus lentes enormes tras los cuales parecía protegerse. Carlos algunas noches fue mi chaperón, aunque ustedes no lo crean. Iba yo a los bailes y Carlos me acompañaba, y a la hora en que las cosas se ponían entre comillas difíciles, cosa que ahora parecería un juego de niños, me decía, ya nos tenemos que ir a tu casa, y me llevaba y me entregaba con mi mamá. Carlos fue de verdad un guía extraordinario en cuanto a las lecturas. Carlos me auxilió cuando no tenía libros. A veces antes de entrar a la facultad, cosa que me avergüenza decir porque aquí están dos amigas muy queridas, él me dictaba o me decía de qué se trataba un libro o cómo eran los poemas de fulano y sutano para que yo lo pudiera decir en la clase. Bueno, él me aceptó como era y yo a él como era también. Él me dijo muy claramente lo que sí podía hacer y lo que no. Siempre me pareció una persona fascinante. Era, en alguna manera, aunque de una manera también de una forma muy lejana, una especie de sombra protectora. Carlos y yo atravesamos muchas veces el campus de la universidad. Por las mañanas, en ocasiones, me visitaba en el sitio donde yo trabajaba, en la ventanilla 41 de los servicios escolares. Nos reíamos, se iba, me dejaba ilusionada, me dejaba esperando la hora en que volviéramos a encontrarnos a eso de las 5 o las 6 de la tarde en la facultad. Dije antes que le debo a Carlos muchísimas cosas. Su amistad, su confianza, su paciencia infinita con mi ignorancia, sí, una ignorancia que no acabo de subsanar, y le debo también algo maravilloso. Él siempre me habló de José Emilio y acabó presentándonos y acabó sin ir a nuestra boda, pero estaba presente. La última vez que lo vi fue a mi casa. Le hice un platillo especial de pescado. Le regalé un suéter, cosa que nunca había hecho. Le dije, Carlos, te estoy dando lo que te daría una tía
acéptame como tal, como tu tía Cristina, aunque tú seas mucho mayor que yo. Esto es para molestarlo, por supuesto. Cuando se fue me dijo que no quería despedirse. Insistimos en buscarle un taxi y no quiso. Nos quedamos José Emilio y yo viéndolo alejarse por la calle. Me pareció una persona tan solitaria, tan indefensa, a pesar de que era Carlos y todos los Carlos Monsiváis que habitan esta ciudad, que anda por aquí merodeando, paseándose por las calles que no terminan de acabarse. Muy poco antes de que José Emilio recibiera el premio Cervantes, llamé a Carlos para decirle que teníamos un proyecto, el deseo de invitarlo con nosotros a Madrid. Y me dijo, no, ya no. Comprendí su expresión, su tono, y mucho más tarde lo entendí mejor cuando pude ver un video en donde Carlos recorre la ciudad, supongo que al amanecer, y aparece en la plaza de Santo Domingo, y de pronto se vuelve a la pantalla y dice, como amigos, nada más como amigos. Gracias. Gracias, Cristina, por este recuerdo entrañable. Hola, Fis, bienvenido. Decíamos que... Sí, eso, vamos a aplaudir. Decíamos que hoy Elena Poniatowska también llegó tarde y dijo que seguramente era un homenaje a todas las veces que Carlos llegaba tarde a todos los compromisos, así que puedes usar esa explicación, no voy a decir pretexto, ¿no? Esa explicación. ¿Sabes una cosa que me gustó mucho y me engancho con lo que dijiste, Cristina? Esto de la sombra protectora y de que Carlos te enseñaba y te decía por dónde había que ir, qué había que leer, ¿no? Por dónde aprender a pensar también. Y me parece, y quizás eso sea lo más maravilloso de la obra que nos queda de Carlos Monsiváis, es que aún podemos dejarnos guiar por él. Aún la gente joven, y aquí hay muchos chavos, buscan las obras de Carlos justamente para eso, para empezar a descubrir el mundo. Y en esta realidad tan terrible que estamos viviendo, el rigor ético absoluto de Carlos Monsiváis, ese espíritu crítico y a la vez generosísimo que lo caracterizó, que sea eso lo que los jóvenes van aprendiendo, me parece realmente un privilegio. Es un privilegio haber sido contemporáneos de Carlos Monsiváis. Es un privilegio haber podido escucharlo, haber podido seguirlo, haber podido verlo vivir. Yo creo que, como lo decías bien y como creo que se sigue haciendo con sus obras, Carlos nos enseñó a leer, nos enseñó a escribir, nos enseñó a pensar, nos enseñó a ponernos en el lugar correcto de la realidad, nos enseñó a tomar partido por las mejores causas. La gente le creía y le cree a Carlos Monsiváis, como te cree a ti, Cristina, como te cree a ti, Fisgón. Eso quiere decir que cuando alguno de ustedes, como lo hacía Carlos, dicen hay que apoyar el movimiento de los maestros o hay que estar con los padres de los 43 chicos de Ayotzinapa, o como llegó a decir Carlos Monsiváis, quizás ningún otro movimiento cambió tanto a nuestro país durante el siglo XX como el feminismo, por ejemplo, como el movimiento de las mujeres. Él decía, y aquí nos faltaría Marta Lamas, que es la que tendría que estar en este lugar, pero él decía, lo que pasa es que las feministas no han sabido cacarearlo, pero el pensamiento feminista ha calado
hondo en la sociedad, aunque no le pongamos etiquetas, porque somos una sociedad que no nos gustan las etiquetas, ¿no? Incluso a las mujeres cuando les dicen, bueno, eso es feminista, dicen, no, yo feminista no. Y sin embargo es eso, son esa manera de pensar desde otro lugar, de mirar desde otro lugar, esa mirada oblicua, como la llaman algunos, esa mirada descentrada, que pone el énfasis allí donde el discurso dominante, perdón chicos que aquí les estoy dando la espalda, donde el discurso dominante lo que quiere es poner sombras. Carlos Monsiváis ponía la mirada y ponía su pluma agudísima. Yo voy a contar algo cortito para que después charlemos un poco entre todos, pero retomando también alguna de las cosas que hoy decía Elena Poniatowska, uno de los recuerdos más entrañables que tengo yo con Monsiváis fue un 4 de mayo, el día de su cumpleaños, un par de años antes de morir, decidimos llevarle gallo. Fuimos con mariachis a cantarle las mañanitas. Era un grupo de mariachis femenino, entonces eran puras chavas, nosotras también éramos puras mujeres, y Carlos se asomó al balcón, ¿verdad? Beatriz, chicos, Mauricio, se asomó al balcón y cantó, por supuesto, todas esas canciones que él se sabía de memoria y que pues forman parte de la cultura mexicana y nos hacen poner la piel chinita. No hace falta que nos vayamos lejos para que José Alfredo nos ponga la piel chinita, ¿no? Aquí mismo, si empezáramos a cantar ahora, todos nos emocionamos. Y esa es una de las cosas, no solo el haber compartido esa mañana con él, divertidísimos. Carlos Monsiváis no tomaba ni una gota de alcohol, solo tomaba Coca-Cola, por eso yo llegué a tiempo, pero tengo mi Coca-Cola como parte del homenaje. Era una manera de pensar aquello que una de las tantas cosas que nos enseñó Monsi, y es que no hay divisiones entre eso que nos quieren hacer creer que es la alta cultura y la cultura popular. Toda la cultura está a nuestro alcance y todas las producciones culturales, todo lo que los seres humanos creamos en el mundo de la cultura es parte de nuestra herencia y vale la pena. Monsi lo mismo cantaba a José Alfredo o escribía, bueno, su libro de boleros, que es una cosa maravillosa, que leía a los grandes teóricos de México y de fuera de México, del extranjero. Tenía una formación teórica impresionante de la que él no hacía ninguna ostentación. A eso también lo tenemos que aprender, porque en nuestra sociedad estamos más acostumbrados a gente que lee poco y hace ostentación de lo poco que lee, y no como Monsi, que leía muchísimo y sabía todo y no hacía la menor ostentación, simplemente lo sacaba cuando había que sacarlo. Otro de los recuerdos muy lindos que tengo es que una vez yo le cedí mi lugar a Sor Juana, y entonces con Monsi, en un homenaje que se le hizo a Bellas Artes, yo no estuve, sino que dejé que viniera Sor Juana y le recitó unos sonetos dedicados especialmente a él. Y la verdad es que Monsi sonreía, porque hay que decir, y hoy lo dijo Elena también, que Monsi también podía dar miedo.